Buenas a todos, soy Adrián Miguel, soy ingeniero del Departamento de Instalaciones Eléctricas y Mecánicas en Nicolás Correa, y en esta breve presentación lo que quiero es mostrarles cuáles son las ventajas y beneficios que obtenemos del análisis de datos que se derivan del proceso de fabricación de nuestras fresadoras, y en particular cómo lo integramos con el software de diseño de esquemas EPLAN, que son los que nos han invitado a este proyecto. Por ponernos un poco en situación, Nicolás Correa nos dedicamos a la fabricación de centros de mecanizado, específicamente fresadoras de gran tamaño, de grandes dimensiones. Podéis ver ahí en la pantalla nuestra gama, y el objetivo es que de todo este proceso de desarrollo se genera una gran cantidad de información, una gran cantidad de datos. Y el objetivo es optimizar este proceso tomando los datos y optimizándolos, es decir, analizándolos, perdón. Entonces es como el propio Big Data del proceso de producción de nuestras fresadoras. En esta ilustración podemos ver cuál es la estructura de lo que denominamos la industria 4.0 de Correa desde el punto de vista de este Big Data, de la procedencia de los datos. Por ejemplo, tenemos el RP o el PLM más orientado a toda la serie de artículos, piezas que llevan nuestras fresadoras, que, si no lo he dicho antes, las fresadoras son máquinas que utilizamos para el mecanizado de piezas, en nuestro caso piezas metálicas, y como continuaba, pues dentro de esta estructura de datos tenemos diferentes áreas, por ejemplo los software de diseño, SolidWorks para la parte mecánica o EPLAN para la parte eléctrica, genera un montón de información de los artículos, de las piezas que llevan las fresadoras. Otra parte muy importante es, una vez que instalamos la máquina en el cliente, en cuanto la enciende y empieza a trabajar con ella, genera una gran cantidad de información. Y otras muchas áreas, como veis ahí, de datos. La importancia de tener una estructura común donde se comunican y se interrelacionan todos los datos es aprovechar las sinergias que nos ofrece esta relación. Por ejemplo, hay una relación muy directa entre los datos que se producen en los programas de diseño, por ejemplo en SolidWorks, y el ERP, lo que permite automatizar esa generación de artículos que tienen nuestras fresadoras, o por ejemplo de toda la información que obtenemos de las máquinas cuando funcionan en donde nuestros clientes, pues podemos generar suficiente información como para implementar gemelos digitales o virtuales que nos ayudan a la simulación. Hemos hablado hasta ahora de dónde proceden los datos, y ahora nos vamos a centrar en dos ejemplos de cómo analizamos y qué ventajas nos dan los datos. En Nicolás Correa tenemos fresadoras prácticamente en todos los países del mundo, y todas estas fresadoras, cuando comienzan a trabajar en el cliente, son capaces de generar una gran cantidad de información que procede pues de los propios sensórica de la fresadora, también información del estado del mecanizado de la máquina, información de la productividad de la misma, y toda esa información pues la máquina es capaz de transmitirla a un sistema cloud. En esta diapositiva vemos un ejemplo. Por ejemplo, un cliente puede tener dos fresadoras en sus instalaciones en Alemania y otra en China, o puede tener una única máquina aquí en Palencia, es independiente. Todos esos datos que genera cuando la máquina trabaja a través de un gateway TOT es capaz de transmitirlo en tiempo real a un sistema cloud, al Correa Server Cloud. Además, obviamente, el cliente puede hacer uso en su red local, en su MES o su ERP de esta información, pero la importancia radica en el sistema cloud. Tenemos toda la información, la cual puede ser accesible por parte del cliente y por parte de nosotros, de Nicolás Correa. Esto obviamente lleva un coste de mantener esa estructura funcionando. Sin embargo, es una estrategia win-win. ¿Por qué? Porque el cliente obtiene beneficios, que es, pues puede tener total control de la productividad que están teniendo sus máquinas en tiempo real y desde cualquier dispositivo con acceso a ese sistema cloud, o sea, con cualquier móvil, con cualquier ordenador puede tenerlo, y también le permite saber en qué estado se encuentra la máquina o si se ha producido algún error, tener información en tiempo real de lo que le pasa a la máquina. ¿Y para Correa qué nos aporta? Pues para Correa es importantísimo, porque tener tantísimas máquinas que en cuanto empiezan a funcionar nos reportan información es una forma perfecta de probar nuestra máquina en el cliente final, y también nos permite tomar acciones, por ejemplo, acciones proactivas. Si en alguna máquina del cliente se detecta algún comportamiento inusual, se le puede avisar o se le puede hablar proactivamente para corregirlo. Tiene muchísima importancia en el mantenimiento predictivo. ¿Por qué?
porque podemos analizar todos los datos desde cualquier sensor a lo largo del tiempo y ver, por ejemplo, si hay cambios en las vibraciones de una máquina, pues puede significar que hay un desgaste prematuro de los elementos mecánicos, etcétera. Y a largo plazo lo que nos aporta es una mejora continua del diseño de nuestras fresadoras y sobre todo que tenemos información que las máquinas nos dan cuando trabajan en el cliente, es decir, podemos adaptar esas mejoras que hagamos a lo que realmente necesita el cliente. Por ejemplo, esto es un gráfico que podría ver el cliente, que le permite ver por qué estados ha pasado su máquina durante un proceso de mecanizado, la productividad, también podría ver el consumo eléctrico, energético, y aquí es donde podría intentar el cliente optimizar, por ejemplo, su programa pieza en función de los pasos que da la máquina. Y luego también tenemos información muy importante, como he dicho, para nosotros. Por ejemplo, podríamos llegar a hacer un diagrama que nos muestre las alarmas que se generan durante un año en todas nuestras fresadoras. Podría darnos información, por ejemplo, de cuáles son las causas que están produciendo que una fresadora nuestra entre en emergencia, que es algo importantísimo. Y con toda esa información podemos ver a qué hay que dedicarle un mayor esfuerzo de diseño. Eso todo con cualquier elemento que podamos medir. En esta segunda parte, como he dicho, voy a hablar del software E-Plan. El software E-Plan es el software que utilizamos para el diseño de los esquemas eléctricos y mecánicos, hidráulicos y neumáticos de nuestras fresadoras. Antes de este software, cualquier esquema, ya sea eléctrico o neumático, era poco más que un conjunto de líneas y elementos dibujados en un plano. Y con la llegada de E-Plan pasamos de un plano a que un esquema eléctrico y mecánico pase a ser una auténtica base de datos, y esto nos permite optimizar el proceso de diseño. Lo que nos aporta principalmente el software E-Plan es pasamos de tener dos proyectos que antes eran diferentes, uno eléctrico y otro mecánico, a tener un único software, un único archivo en el que están conjuntos el eléctrico y el fluido, el E-Plan Fluid, el esquema mecánico. ¿Qué nos aporta? Pues para los que diseñamos la máquina, tenemos los esquemas de la máquina, tenemos muchísima más información, porque todo elemento mecánico, una electroválvula, hay que comandarla eléctricamente, y entonces se cometen muchos menos errores en la fase de diseño. Y otra de las grandes ventajas es, como he dicho, convierte el esquema en una auténtica base de datos. ¿Base de datos de qué? Pues desde el número de las bornas, a las referencias de los artículos eléctricos y neumáticos que lleva, el corte de cables, los conectores, todo este tipo de datos, lo cual nos permite automatizar acciones, por ejemplo, relativo a los artículos, a los contactores o a las electroválvulas, pues permite exportar automáticamente y subir al ERP las listas de pedidos de esta máquina, de ese esquema en particular. También permite automatizar el etiquetado de los cables y de los elementos con exportaciones automáticas. También toda la lógica que se integra en los esquemas se puede exportar para que el departamento de programación lo utilice de forma automática. Y también en este aspecto hemos hecho algún diseño propio que tiene la idea de intentar reducir los tiempos que tomamos para revisar los esquemas y evitar que los errores se materialicen en el taller, sino que los errores los corrijamos en el departamento de ingeniería. Para eso, por ejemplo, desarrollamos una aplicación programada en C donde introducimos un montón de datos exportados automáticamente de E-Plan dentro de esa aplicación, y la aplicación lo que nos dice es automáticamente en qué punto del esquema ha encontrado un fallo que está automatizado y en qué página y de qué tipo es ese fallo. Y entonces podemos resolverlo antes de que ese fallo se traslade al taller, donde obviamente va a tener un coste muy superior. Y bueno, eso es todo por mi parte. Agradecerles su estancia y cualquier cosa que haya que aclarar.